establezcamos la comunicación, restablezcamos la comunicación con Canadá a esta hora de la mañana. Martín Movilla, periodista que nos va a ayudar a comprender un poco también cómo es ese ambiente y lo que se respira con esta guerra comercial que ha desatado Donald Trump y obviamente lo que le espera al país, un país como Canadá, que es vecino, lo que espera México, pero queremos saber ahí en Canadá lo que se está diciendo y lo que se está viviendo. Martín, qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros. ¿Cómo está? Henry, muy buenos días. Un placer saludarlo a usted y a su equipo de trabajo. Bueno, la pregunta muy puntual, Martín, es la expectativa que hay de gobierno de Canadá. Ayer decían que la respuesta de Canadá iba a ser más o menos con el mismo talante, pero ese va a ser más o menos el ritmo de las comunicaciones y de las relaciones con el vecino. Va a ser complicada la relación. No hay que olvidar que cada país tiene sus particularidades. Aquí en Canadá, por ejemplo, estamos a la salida del gobierno actual que tendrá que convocar pronto a elecciones para reemplazar este gobierno por uno nuevo y eso genera también, por supuesto, un escenario completamente diferente a la hora de negociar con otro país, porque no olvidemos que Canadá es una federación. Las provincias canadienses tienen acuerdos directos con estados de Estados Unidos y esos acuerdos directos comerciales binacionales son muy fuertes y son lazos históricos, lo cual es bastante complejo. Para entender la situación entre los dos países hay que ver el discurso y la realidad. En el discurso, Canadá, por ejemplo, según la administración actual en Estados Unidos, es responsable de una gran parte del fentanilo que entra a Estados Unidos, pero las cifras estadounidenses del Departamento Antidrogas muestran claramente que la cantidad de decomisos realizados en la frontera en el 2023, por ejemplo, no sobrepasaron los 20 kilos. En comparación a 9.600 kilogramos en la frontera sur con México, por ejemplo. Incluso en el Congreso, en un informe que fue presentado en 2023, que fue elaborado a partir de 2022, se decía que Canadá no era una fuente significativa de ingreso de drogas duras al territorio estadounidense. Hay un juego comercial que pasa por una lucha contra las drogas, por un problema de migrantes, y que cala justo en el momento en el que aquí en Canadá se están viviendo procesos electorales que se vienen en los próximos meses, que como en cualquier país politizan la relación y necesariamente la reacción frente a lo que está haciendo la administración desde Estados Unidos. Claro, ahora, usted tiene razón en algo, Martín, y es en el cambio de gobierno. El reto del que llegue nuevo es ese, ¿no? Cómo tener unas relaciones de este nivel. Y usted o los analistas que han dicho, el tono de Canadá debe ser fuerte, debe ser muy conciliador, debe ser muy al estilo de la presidenta mexicana de sangre fría, esperemos qué pasa, hablar con Trump, etcétera. ¿Cuál es el reto real del tono que debe asumir quien asuma el gobierno en Canadá? No hay que olvidar, Henry, que la situación canadiense es muy particular cuando la comparamos con la de cualquier otro país del mundo en relación con Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá tienen el NORAD, que es literalmente la defensa del espacio aéreo de los dos países de América del Norte. Estados Unidos y Canadá tienen acuerdos binacionales de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el terrorismo, de acuerdos binacionales de control, por ejemplo, de recursos naturales que pasan por los dos países, los grandes lagos, una centena de ríos. Hay acuerdos comerciales directos. Por ejemplo, la energía que consume una gran parte del norte de Estados Unidos proviene de Canadá. Es decir, el guardar esa relación en este momento es vital, no solo para Canadá, en realidad para los dos países. Entonces, aquí lo que se más o menos está pregonando, dependiendo quién lo diga, es pedir respeto a la administración estadounidense cuando habla de hacer de Canadá el 51º estado, el 51º estado estadounidense, pedir respeto a la administración estadounidense cuando ataca a Canadá diciendo que por aquí circula grandes cantidades de droga, lo cual dicen aquí no es cierto, pero también todo el mundo dice, mire, hay que negociar, hay que buscar con cabeza fría cuáles son las realidades que nos conviene. No es tan cierto que Estados Unidos no dependa de Canadá. Es claro que, por ejemplo, una gran parte de las minas canadienses que explotan, por ejemplo, uranio o materias críticas que llaman en Estados Unidos, va casi todas al territorio estadounidense para alimentar las plantas nucleares de Estados Unidos. El petróleo canadiense es el 61% del petróleo que se consume hoy en Estados Unidos. Es decir, las relaciones son mucho más complejas que las amenazas comerciales. Quizá por eso el gobierno actual, con el apoyo de la mayoría
mayoría del Parlamento, amenazó con hacer lo mismo que Estados Unidos, 25% de aranceles sobre el comercio con Estados Unidos, e incluso comenzando con una cifra, digamos, moderada de 75.000 millones de dólares hasta llegar a 130.000 millones de dólares de mercancías que serían o estarían sujetas a un arancel. Es mucho más compleja esta relación que lo que uno ve, porque estos dos países están ligados en defensa, están ligados en economía, están ligados en seguridad interfronteriza, están ligados incluso en que hacen parte del G7, del G20, de la OTAN. Es una relación compleja, y aquí lo que todo el mundo quiere es que haya respeto hacia las normas canadienses, dicen los analistas, los políticos, los dirigentes económicos y sociales, pero al mismo tiempo que se encuentre un punto de equilibrio que tenga en cuenta la realidad de una relación que existe, que es histórica, que llevó a Canadá a participar, por ejemplo, en los esfuerzos de guerra en Afganistán, o que ha acompañado a Estados Unidos en la mayor parte de sus aventuras internacionales en materia de conflictos o de lo que Estados Unidos llama seguridad preventiva. Pues Martín, no perdamos la comunicación, por favor, porque va a haber mucha noticia en los próximos días. Este cambio de gobierno también nos interesa mucho en el momento que ocurra, tener un reporte permanente de la situación. De pronto, pues obviamente el tema migratorio comenzará a ser muy interesante desde ambas partes de la frontera, así que la comunicación con usted va a ser muy interesante. Martín Movilla, periodista, realizador de Radio Canadá. Un abrazo, Martín. Un abrazo, Henry, muchas gracias, buen día.